Y vamos a seguir hablando de economía, por supuesto. Estamos en contacto con el licenciado Gustavo Nefa. Él es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata para analizar justamente estos temas. Licenciado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Desde aquí de la primera edición lo saludamos. Muy buenas tardes a todos, gracias por el llamado. Bien, queríamos arrancar hablando, bueno, comenzamos un nuevo mes, hoy es 1 de abril y ya arrancamos mal, por así decirlo, porque ya vemos registrados los aumentos y sabemos que cuando aumenta el combustible, por ende también todo eso se traslada hacia las góndolas, ¿no? Sí, son aumentos programados en el marco de un acuerdo con las petroleras. El incremento de las naftas este mes está por debajo de la inflación general. Se estima para marzo, el mes que finalizó, un 2,5% aproximadamente, pero la convergencia es inflación más abajo, a la zona del 1,5%, es lo que predomina en el consenso, según el REM del Banco Central del mes pasado. Estamos a la espera del nuevo REM, de las consultas hechas la semana pasada, que van a ser dadas a conocer en los próximos días, como para conocer el sondeo hacia dónde se dirigió. Por lo pronto, la inflación para este año estaría en torno a 25%. Recordemos que estuvimos casi en 300% al finalizar la gestión de Alberto Fernández, y para el año que viene estaría estimando el mercado aproximadamente 15% y ojalá se dé ese escenario, un dígito para el 2027. Creo que es un desafío enorme, pero el camino recorrido es bastante importante y lo ha fijado este gobierno como uno de sus principales objetivos, a costa de sacrificar, por ejemplo, reserva, a costa de brecha cambiaria, a costa de algunas otras consecuencias no deseadas de bajar la inflación. Bien. Y con respecto al índice de la pobreza, bueno, que hemos conocido los datos en la jornada de ayer, afecta a Sí. 18 millones de personas. Estos datos que conocemos, por ejemplo, que baja la inflación, ¿cómo impacta en el tema pobreza? Favorablemente. La pobreza es la hija de la inflación. Mm. Es decir, la inflación empuja cada vez más a gente en la zona de la pobreza si sus ingresos obviamente no se recomponen como se recompone la inflación o como aumenta la inflación. Bueno, lo que pasó el año pasado y que no se había visto en muchos años, hay que decirlo, es que 1,6 millones de personas, repito, 1,6 millones de personas habrían salido técnicamente de la pobreza. ¿Sí? La pobreza está en 38,1% a fines del año pasado, que fue el último registro que se dio a conocer hace poquito. Y si tomamos en cuenta la inflación que había a fines del 2023, es decir, un año antes, estábamos en 41,7%. Así que son noticias positivas. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Acabas de mencionar esos 18 millones de personas que están sumisas a la pobreza, pero el camino, creo yo, que es un camino que se empezó a recorrer como para seguir permitiendo la rebaja de la pobreza en la población, que viene por el lado de la inflación. Básicamente, generar puestos de trabajo, generar condiciones, el marco como para que las empresas inviertan, las pymes se animen a contratar más trabajadores. Tiene que ver primero con la seriedad en el marco de las señales que pueda dar un gobierno como para sostener una política monetaria, cambiaria y fiscal. Tenemos déficit fiscal cero desde el primer minuto. Lo que tenemos que ver es, por otro lado, cuáles son también las leyes que quizás traben o impidan que los trabajadores sean tomados por parte del sector privado. Está claro que el sector público no va a ser aquel que tome esa cantidad de gente que están o sin trabajo o en la pobreza o queriendo cambiar de trabajo, sino el sector privado. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que le damos al sector privado? Bueno, permitir primero con la baja de la inflación que las empresas puedan planificar, que sea más predecible su estructura de costos y puede planificar hacia adelante sus negocios, que se genere negocio. Este año la economía argentina va a crecer entre 5 y 5,5% aproximadamente. La OCDE tiene un poquito más, incluso la última estimación de la semana pasada a nivel mundial le dio a la Argentina un 5,7%, pero ese es el camino, me parece, como para que se siga reduciendo ese montón de personas que todavía están insumidas en la pobreza, y es una tarea difícil. Licenciado, si bien los números macroeconómicos, como usted lo marca y lo analiza,
van en alza, son positivos. ¿Cuándo se puede ver el impacto en la microeconomía? Porque lo que está sufriendo por ahí el argentino común es la caída del consumo, los sueldos que todavía no terminan de acomodarse. ¿Cuándo se podría proyectar una alza en el consumo y una economía más estable para los argentinos? Bueno, la economía argentina va a crecer un 5%. Quizá lo que podemos discutir es que ese crecimiento no sea igual. Es decir, está recuperando de una caída del 1,7%, se produjo básicamente en el primer trimestre, el segundo quedó estanco y en el segundo semestre creció, pero lo que se está debatiendo es, digamos, la distribución de ese ingreso y de composición de poder de compra de un consumo que quedó un poquito retrasado respecto a otros niveles en su momento, empujado por la demanda agregada, obviamente empujado tanto por el sector público como para también el consumo. La inflación genera más consumo porque anticipa los consumos porque los productos van a valer más el mes que viene. Cuando uno se estoquea y empieza a acumular, digamos, hay una sensación de consumo totalmente irreal, porque es un efecto empobrecedor justamente, porque la inflación siempre la corre de atrás. Ahora, cuando empieza a bajar la inflación, ocurre lo que ocurrió el año pasado. Y me mencionabas el tema de los ingresos y los salarios. Los salarios crecieron por encima de la inflación el año pasado y hacía mucho tiempo que no ocurría eso. Este año también hay muchas expectativas de que vuelva a ser así. Bueno, ¿eso alcanza? No, no alcanza, obviamente. Pero eso es el comienzo como para frenar la caída del poder adquisitivo del asalariado. Bien, bueno, la verdad que también con el tema del FMI, ¿qué va a pasar, licenciado? Usted que, bueno, por ahí ha estudiado un poco más el tema económico, con este préstamo del FMI, ¿para dónde va a ir? Es lo que queremos saber, creo que todos los argentinos, ¿no? Mira, tuvimos un préstamo otorgado en el 2018 que vino a reemplazar el fondeo que por los bonos emitidos de años anteriores el mercado ya no nos quería prestar. Es una tasa de interés muy conveniente, está en torno a 5,6%, se está bajando con este nuevo acuerdo la tasa de interés más o menos 100 puntos básicos, es decir, más de un punto porcentual. Pero este es, digamos, una nueva edición de la reestructuración de esa deuda que ocurrió en el 2022, ya en la gestión anterior, y vuelve a tener, digamos, otro formato. Este formato es muy conveniente para Argentina. Por 4 años y medio no va a tener que poner un peso ni un dólar la Argentina porque los desembolsos los cubre este mismo préstamo, es decir, hay un periodo de gracia que se llama, no se cubre, no se pagan intereses ni capital, y se acumula obviamente, y esto se patea hasta el año 2035. Lo único que hizo el secretario de Finanzas fue postergar para adelante, y el ministro de Economía, fue postergar para adelante estos desembolsos, pero vino con un condimento especial, con la estimación de unos 20.000 millones de dólares de un fondeo que bien no se sabe todavía ni cuándo va a venir, ni de libre disponibilidad o no de ese dinero, pero en el marco de una recomposición de las reservas que están obviamente en terreno negativo en términos netos. Cuando asumió Milei, las reservas netas en el Banco Central accedieron fueron de menos 11.000 millones de dólares. Hoy las estimamos en menos 5.000 millones de dólares. Se han liquidado aproximadamente 25.000 millones de dólares de exportadores, pero claro, hay que pagar las deudas y hay que pagar las importaciones. Esas deudas han sido muy importantes, hay que honrar esas deudas, son deudas pasadas obviamente, y los acreedores privados por la deuda reestructurada en el 2020 por Guzmán, el entonces ministro de Economía, dejó un esquema de pagos que fueron en aumento. Recuerden que el año pasado empezaron a amortizar capital, muchos bonos, siguen pagando intereses y además los intereses siguen en aumento, porque es un esquema step up, como se llama en la jerga técnica, en la cual se empieza a pagar una tasa de interés baja para permitir crecer a la Argentina y después se paga una tasa de interés más alta. Pero además, en el medio, empiezan a amortizar capital los bonos 2029, 2030 y 2046. Y se le van a ir sumando pagos en aumento en los próximos años. Así que es una situación en donde la Argentina tiene que hacerse fuerte para lo que vendrá, que no es más ni menos que pago de deuda en aumento. Sí, pero más adelante lo vamos a tener que pagar sí o sí igual. Obviamente las deudas se pagan, ¿no? Claro. Bueno, ¿en qué nos beneficiará a nosotros, a la gente de a pie, digamos, en qué nos va a beneficiar todo esto? ¿Bajará un poco el precio de los productos? ¿Bajarán los combustibles? ¿Tendremos acceso? ¿Subirán los sueldos? ¿En qué nos beneficiará?
Primero, y esto es una opinión personal, Argentina está condenada con su deuda externa, que es más de 430.000 millones de dólares, deuda externa y interna, perdón, la deuda del sector público, que ha sido la fuente de todos los males en Argentina con su déficit fiscal atroz. Terminó el año 2023 con 5 puntos de déficit fiscal del PBI que se emitía para financiar el sector público, con 10 puntos del PBI de déficit cuasi fiscal del Banco Central. Lo único que hacía el gobierno anterior era emitir el ELIX y pagarle a los bancos ese dineral. Bueno, lo que hay que hacer hoy es no solo afrontar este cúmulo de deudas y pagarlas, sino encontrar las maneras genuinas de poder devolver ese dinero y poder crecer en el medio. Eso es muy restrictivo, es decir, una deuda externa de ese nivel, si bien en términos porcentuales del PBI no es tan alta como otros países, y estoy hablando de otros países comparables, no solo en la región, sino en el primer mundo, no tenemos acceso al mercado de deuda voluntaria internacional. Y ese es el problema. Cuando Chile, cuando Perú, cuando Colombia tiene un vencimiento de un bono cercano, lo que hace es emitir un bono. Bueno, Argentina no está emitiendo bonos desde hace muchísimos años. Una de las premisas básicas para que eso ocurra es que baje el riesgo país. Se ha avanzado mucho en ese sentido. Recuerden que el riesgo país en las elecciones de octubre del año pasado, no, del anterior, era de 2.700 puntos. Se ha logrado bajar hasta 580. Hoy está en la zona de 800 puntos. ¿Sí? Hay una feroz baja en los mercados mundiales y además Argentina enfrenta unas complicaciones en su mercado cambiario, hay que decirlo, y la baja de las reservas también que está sucediendo día a día. Pero ese es el camino que creo que tiene que recorrer la Argentina, bajar el riesgo país a la zona de 500, 600 puntos básicos, como para permitir por lo menos empezar a emitir montos chicos en los mercados de deuda, sondear el mercado como para poder hacer el rollover, que se llama en la jerga técnica, es decir, tomar prestados para pagar lo que vence y ya no sacarlos de la reserva del Banco Central, porque si el camino continúa, obviamente que las reservas no van a alcanzar. Bien.